Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros, qué placer enorme saludarles a ustedes. Nuevamente agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Esta mañana nos acompaña un panel de conocedores de temas de país con quienes vamos a hacer una valoración sobre diferentes temas vigentes. Quiero darle la más cordial bienvenida a Isaac Ortega. Gracias por acompañarnos, Isaac, para comentar estos temas. Bienvenido. Ernesto, gracias de verdad nuevamente por la invitación. Un gusto poder compartir también con nuevos rostros, ¿verdad?, que están introduciéndose en estos análisis. Y pues un saludo a toda la población, siempre haciendo el recordatorio, como ya bien tú lo decías, necesariamente tenemos que seguirnos protegiendo de esta pandemia, siempre manteniendo la mascarilla, el alcohol gel y las medidas de distanciamiento que siempre debemos de mantener tanto en nuestro hogar como en los lugares donde visitemos. Así es, quiero saludar a don Alfredo Milián, economista, que siempre está dispuesto, siempre tiene el tiempo y la disponibilidad de acompañarnos en la discusión y análisis de esto. Para mí es el gusto, bienvenido, Ernesto, con una audiencia tan receptiva como la que usted tiene y con, debo decir, el éxito que tiene en el trato de los temas. Yo creo que usted es uno de los líderes en este sentido. Así es que muy agradecido, como siempre, y estamos disponibles. Muchísimas gracias, le agradezco por sus palabras, don Alfredo. También quiero saludar, desde luego, vía Zoom a Naida Medrano, experta en políticas públicas. Muchísimas gracias, Naida, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Bienvenida. Buenos días. Gracias, Ernesto. Buenos días también a Alfredo y a Isaac. Y a las amigas y amigos que nos sintonizan, esperemos que esta sea una introducción a temas importantes que hay que ir tratando. El presupuesto nos cruza a todas y todos, no solo a nivel anual, sino que dentro de una perspectiva de construcción de país. El día de ayer se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto para la modificación de estas leyes municipales que van a recortar en un 85% los fondos que el gobierno transfería a través del FODES hacia las alcaldías. ¿Cuál es el impacto que esto tiene de manera muy concreta? Y en el análisis abro la discusión para que cada uno de ustedes pueda desarrollarlo en un término de 1 minuto y medio, 2 máximo, y que podamos desarrollar una buena y coloquial conversación esta mañana en la que puedan interrumpirse pero sin atropellarse. A ver, comienzo contigo, Naida, y luego el resto tienen la palabra. Pueden interrumpirse también. Gracias Ernesto. Mira, hay una arista en el tema de políticas públicas que tiene que ver precisamente con la política como estructura. La política como estructura tiene que ver precisamente con esa construcción o consolidación de instrumentos jurídicos o de instituciones que puedan fortalecer el espíritu democrático sobre el cual se ha venido trabajando. Frente a lo que estamos es precisamente a la deconstrucción de una arista de estructura por una parte ya de alguna forma cimentada en el país, es decir, el dejar afuera el ISDEM, el quitar la figura, el presentar una nueva figura que pueda generar un mecanismo de políticas públicas vinculadas al desarrollo municipal o al desarrollo territorial, si se quiere, pero estas estructuras como tal requieren también paralelamente un ejercicio de lectura que permita una ubicación contextual que ubique presupuestos suficientes, sostenidos y con una mecánica que a su vez permita un ejercicio de autonomía a las municipalidades. Bueno, yo creo que esto depende mucho de cómo tú lo veas, de la forma de la vieja forma de hacer política. Ya lo mencionabas, normalmente el FODES ha sido utilizado históricamente y es un secreto a voces, ¿verdad?, que se usa más que todo para la época de campaña, donde muchos partidos políticos usaban estos fondos para poder ir a hacer actividades de territorio y no así proyectos estratégicos de la municipalidad. Incluso hay alcaldías que reciben FODES
que perfectamente podrían hacer una recaudación un poco más grande por ellos mismos, ¿verdad? El caso de municipios que cuentan con gran inversión, que cuentan con centros comerciales, que cuentan con lugares de oficinas, donde los ingresos de las familias incluso son mayores. Y hay otros municipios que sí posiblemente necesitaban un poco más, pero también tiene que ir un poco relacionado con esto de los proyectos estratégicos que este gobierno está tratando de hacer. Recordad que tenemos en este gobierno una dirección de proyectos estratégicos que lo que se pretende es unificar todo lo que se quiere hacer como país, utilizando las necesidades de las municipalidades y poder tener un plan de país a largo plazo. ¿Qué tan inmediata va a ser la respuesta a la demanda de la población frente a las necesidades teniendo ahora ya no a la mano el dinero, sino dependiendo de una instancia como esa? Mira, yo creo que las municipalidades van a tener que hacer ese esfuerzo, ¿verdad?, de llegar a la población de una manera más inmediata. Acordate que también las municipalidades tienen la obligación de tener cooperación internacional, ¿verdad?, poder tener esas relaciones, de poder tener proyectos estratégicos incluso con la recaudación que ellos hacen. Como te digo, hay obras que se tienen que hacer, que son necesarias, que tienen que ser inmediatas, como recarpeteo, como limpieza, la recolección de basura, que eso es algo que ya debe de estar en el presupuesto de ellos anual, pues, ¿verdad? Por lo menos hay muchas municipalidades que hacen sus préstamos para poder subsistir y que ya va incluido en eso. Yo coincido mucho con los dos participantes que me han antecedido. Creo que el tema de FODES, por el manejo político que tuvo, yo creo que perdió mucha vigencia, mucha credibilidad, porque realmente fueron fondos que fueron utilizados desde el punto de vista político, de una manera que creo que todo el país estaba muy consciente de esa situación. Ahora bien, no creo que deberíamos de entrar en una situación tan tajante. ¿Por qué? Porque realmente que fuera de pocas municipalidades, como son las ciudades principales, San Miguel, Santana, San Salvador, Santa Tecla, la mayor parte de las municipalidades no tienen recursos y necesitan definitivamente mucho desarrollo, que anteriormente de alguna manera se hacían llegar algunos fondos importantes para este propósito. Me preocupa mucho lo del FISDEL, porque precisamente FISDEL desde mucho tiempo atrás ha estado desarrollando mucha infraestructura muy importante, y ha habido momentos, estamos hablando de cuántos años, de que esta institución ha sido fundamental, con personal perfectamente confiable, profesionales. Ha desarrollado muchos proyectos de infraestructura y desarrollo local en todo el país. Entonces, la gran pregunta que queda, un signo de interrogación, es ¿con qué se va a sustituir? No solamente en términos de fondos, sino que en recursos humanos, porque precisamente ese es el cuestionamiento. Yo puedo entender de que el Ejecutivo en este caso está tomando una decisión muy tajante, pero realmente tiene que ser muy creativo, muy constructivo, para poder tener un convencimiento de credibilidad, que es lo que el país necesita desde el punto de vista del desarrollo local. Mira, pienso que se han tocado otros elementos que son muy importantes en el debate. Es decir, cuando hablamos de la construcción de desarrollo territorial o desarrollo local, es fundamental no solo saber cuál es la apuesta específica que tiene la institucionalidad pública en este momento que gestiona la cosa pública, sino que también la lectura particular de quienes en su conjunto conforman ese espacio territorial. Y ahí es donde definitivamente hace falta un ejercicio de diálogo que permita el reconocimiento de la localidad. Hay otros instrumentos que incluso generan la construcción de, digamos, agrupaciones ciudadanas de contraloría, de seguimiento a estas obras. Sin embargo, solo con la transformación de una estructura institucional y solo con la no erogación directa a las municipalidades de X o Y porcentaje, no se combate estructuralmente el tema de la impunidad. Es muy probable que el ejercicio de impunidad pueda ser subsumido por quien administra centralmente, y eso es más delicado. A ver, el resto que piensan es un elemento bien importante. Yo creo que eso de la Contraloría siempre va a ser fundamental en todos los gobiernos, ¿verdad? Poder tener esa
esa revisión y ese control de cómo se está administrando la cosa pública y de cómo se está administrando los fondos y los procesos y las adjudicaciones que se hacen, tanto para las municipalidades como las licitaciones que pueda hacer el gobierno. Pero sí creo yo importante también el hecho de que debe de haber un punto de inflexión en una nueva forma de hacer las cosas. Yo creo que una característica que se ha tenido desde que inició el gobierno de Nayib Bukele es el hecho de querer dejar atrás lo pasado, las cosas malas que han afectado a nuestro país y empezar a tener una nueva visión. Y es lo que se trata de comunicar a la gente, de que hay una nueva forma de hacer las cosas y de que lo que se quiere es buscar el desarrollo, ver hacia adelante y no quedarnos atados a la forma de hacer las cosas como se hacían antes. Yo creo que sí, eso es parte de estos cambios que están haciendo. Yo creo que es importante recalcar, ¿verdad?, que la intención que se tiene de lo que es comunicarle a la población de que hoy las cosas públicas, la administración se va a volver más eficiente, que hoy sí le va a llegar al pueblo, que ya no va a ser administrado por élites o por grupos de poder, sino que va a ser enfocado y orientado a que las necesidades de la gente puedan ser satisfechas. Pero creo que hay que poner atención a diferentes ejemplos que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia y el tema de las caretas. Otro tiene que ver con los insumos como botas y como otros insumos médicos en donde se vio involucrado alguien vinculado con la familia del ministro de Salud. Hemos visto lo de igual. Independientemente de la ideología de cada quien, hay elementos que señalan actos de corrupción a una lista en particular. Que la lista tiene intereses políticos, por supuesto que los tiene, pero eso no quita el ejercicio posible de actos de corrupción de personas señaladas que deben de llevarse a un ejercicio de investigación mucho más profunda y que se rompa la duda. El ADN del desarrollo municipal pasa obviamente por el tema de fondos, pero en cuanto al ejercicio mismo que se tenía de administración, capacitación, se lo formulaba el ISDEN. Uno de los principales servicios que prestaba era asistencia técnica, capacitación, carrera administrativa municipal, hacían varios seminarios, tenían centros de formación municipal, facilitaban, creo que, orientación para el manejo de créditos y también otras especies, en el caso del manejo del FODES. Digo esto porque es la instancia que estaba cerca, de alguna manera, funcionando o no, pero que estaba de cerca, dándoles la debida formación y capacitación a todos ellos. Sí. Yo creo que claramente hay ciertos parámetros que no se pueden perder de vista. Uno de ellos es precisamente la transparencia. En este caso, nosotros estamos claros de que uno de los problemas grandes del desarrollo nacional tiene que ver con la corrupción. Y esto tiene que claramente definirse y demostrar al pueblo desde el punto de vista de todas las municipalidades que están cumpliendo precisamente ese concepto. El otro es el tema del desarrollo propiamente dicho, o sea, esa parte es importante y esa requiere fondos. Y los fondos son fundamentales y claro, no solamente los fondos como fondos, sino que tiene que haber una auditoría. ¿Qué va a hacer un alcalde al no tener todos esos recursos? Va a tener que depender precisamente de esta nueva instancia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a tener que esperar para que se pueda concretizar un proyecto de necesidades locales? Esas son las grandes preguntas. La otra es precisamente la que tiene que ver con la demanda de la ciudadanía en un tiempo electoral, donde venga y pase el escrutinio y decir, bueno, hasta la fecha no ha hecho nada. ¿A quién va a culpar? ¿Al alcalde o a esta instancia que está, digamos, más allá del alcance de lo que puede ser la alcaldía? Así de manera muy práctica, ¿no? Sí, pero en algunas cosas las alcaldías tienen una ventaja sobre el gobierno. Sí. Porque las juntas directivas de las municipalidades, como usted sabe, es partidaria. O sea, los consejos municipales. Los consejos municipales tienen una mayor capacidad de negociación y de trance en tipo de la negociación sobre qué son los proyectos que se van a desarrollar, lo cual esa es una ventaja muy clara para las municipalidades de cómo pueden manejar la negociación también de fondos. Okay. Mira, por ejemplo, infraestructura vinculada con el tema de agua, van muy de la mano con legislación vinculada a esa temática. Es decir, cuando hablas del ejercicio de concentración de presupuesto, tiene que haber todo un acompañamiento de decisiones formales
que te permitan materializar. Entonces, pongamos un hipotético, en una comunidad en donde no ha existido el acceso a agua potable como tal, de la instancia institucional, en este caso que no ha llegado ANDA allá donde vivimos, ¿a quién va a acudir en función de saber cuándo se va a generar esa exigencia que tiene hace muchísimos años atrás interpuesta por las diferentes municipalidades existentes? Interesante porque obliga a los alcaldes a planificar de mejor manera. Si tú ya sabes que en tu municipalidad o en tu municipio tú tenés un sector que todos los años tiene este problema, tú has llegado ahora como nuevo alcalde o como alcalde que se religió, tenés que saber y tenés que prever eso desde el momento en que tú empezás la gestión. No puedes estar pensando o diciendo que te agarró desprevenido cuando tú eres el alcalde o eres el encargado de prever esas situaciones. Ahora bien, creo que a largo plazo, como tú bien decías, la ciudadanía va a seguir exigiendo proyectos, va a seguir pidiendo colaboraciones y obliga a los alcaldes a evaluar nuevamente la planilla, a evaluar los gastos que está teniendo dentro de ellos, el personal, fondos, ¿verdad?, que se están dirigiendo para becas. Todo esto lo van a tener que reorientar para poder ser más eficientes y optimizar sus gastos. Yo por eso me refería al FISDEL, porque era muy importante la función que esta institución ha tenido a través de los años como un aporte al desarrollo local. Algo muy chiquito, por eso es importante saber quiénes somos y a dónde vamos. No es posible que este país se debata entre que cada municipalidad tiene que saber qué es, cómo resuelve, con quién resuelve, etcétera, sin un diálogo abierto y completo de la estructura de desarrollo de país. Por eso es que no puede estar divorciado y por eso es importante saber cuál es el enfoque de desarrollo y cuál es el enfoque de crecimiento que está buscando El Salvador. Se trata de una nueva ley de FODES que lo deja en una reducción al mínimo. Piden la disolución, obviamente, del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, la centralización de las obras en esta nueva instancia y una nueva ley para obras municipales, que son los elementos claves que están dentro de esta discusión. La parte jurídica, si es legal o no, es otro tema que sin duda alguna dará para conversarlo con abogados, pero lo cierto es que detrás de todo esto viene un nuevo escenario de responsabilidades que habría que ver a la larga cuál va a ser realmente el resultado que va a tener. Porque yo lo decía, si ustedes se recuerdan antes de irnos a la pausa, al final viene un periodo electoral y en los periodos electorales viene el escrutinio, ¿no? Viene la radiografía, creo, si no me equivoco, de la población para decir, sí, este me cumplió, este no me puede cumplir. ¿Qué impacto puede llegar a tener en esto? Vamos a ver, para cerrar un poco el ciclo de esta discusión y entrar a Panama Paper. A ver, Naida. Sí, precisamente es ahí donde vamos a ver el tenor político de todo esto. Es decir, si ya están próximos a una elección, vamos a enterarnos si realmente el destino de las obras va a ir dedicado con énfasis o con prioridad a aquellas municipalidades que ya han sido cooptadas o ganadas o trabajadas en el ejercicio democrático por el oficialismo como una entidad centralizadora de fondos, o si realmente nos movemos a un ejercicio vinculado con las prioridades del desarrollo territorial en El Salvador con sus problemas estructurales. Sí, por eso te comentaba también que va a ser interesante la forma como los alcaldes van a empezar a quitar esa grasita, ¿verdad? Así como el gobierno central también en este presupuesto de la nación que se ha presentado también ha hecho prioridades, ¿verdad? Como la educación, la salud, la seguridad. También los alcaldes van a tener que ir y reevaluar todo el presupuesto o los planes que tenían cuando ingresaron a la municipalidad, de ver realmente hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer. Y como bien decía Naida, va a existir la necesidad de evaluar si estos proyectos estratégicos que se tienen a nivel país también van a trabajar de la mano con las necesidades de las municipalidades. Y nuevamente, los alcaldes tienen el reto y tienen la oportunidad también de demostrar de que se puede hacer política de manera diferente, de que pueden satisfacer las necesidades de una manera más óptima. Y como tú decías, que trofeos, que camisas, esas son las necesidades con las que llega la gente, y la mayoría. Y lastimosamente eso es lo que se ha acostumbrado por muchos años,
pero que no es realmente una inversión social. Uno le llaman clientelismo político, correcto, ¿verdad? El de correcto. estar haciendo ese tipo, pero eso es discutible. Y eso hay que evaluarlo, ¿verdad? Si realmente ese es el papel de la municipalidad o realmente el papel debe de ser más enfocado a proyectos sociales que de verdad tengan impacto. Las municipalidades son parte del país. En este caso, la visión de país, el éxito municipal en cualquier departamento de El Salvador es parte del éxito que tiene el gobierno de turno en cualquier momento. Yo creo que es responsabilidad precisamente de todos el de llegar a ese tipo de conceptos. O sea, nos interesa el desarrollo de todas las municipalidades, precisamente desde el punto de vista electoral. Solo para el cierre, así y tajante en la respuesta, la espero de ustedes. ¿Ha sido una decisión certera o no? ¿Perdón? ¿Ha sido una decisión certera o no? ¿Este cambio? Es drástica. ¿Ah? Pienso que es drástica. Ok, drástica, ¿sí? Yo creo que ha sido una decisión planificada porque tiene que haber una intención de una respuesta. Okay. Sí, yo creo que es drástica, es impactante, pero creo que es una buena opción para empezar a hacer las cosas diferentes. Continuamos conversando y ahora pasamos a conocer otro tema que sin duda alguna, esto tiene que ver con esta política de captación de fondos tributarios en el país, que busca desde luego cerrarle los portillos a todo aquello que tiene que ver con el tema de la evasión y la elusión fiscal. En el pasado conocimos que cómo una investigación internacional llevó al descubrimiento del famoso Panama Paper. Ahora le estamos llamando, ahora se le ha llamado, tras esta nueva investigación internacional, Pandora Paper. A ver, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Algunos dicen, bueno, sí es legítimo tener, digamos, empresas en paraísos fiscales, para eso están, pero otros también lo ven desde el punto de vista de que no es legítimo. O sea, estamos hablando de entre que es legal o entre que no es, en que es legal, pero no es legítimo. A ver, don Alfredo. Bueno, yo creo que este es un tema muy importante, que yo creo que tiene muchas aristas que tenemos que tener en cuenta. Número uno, desde el principio de la persecución de los paraísos fiscales, que ya lleva mucho tiempo de debate mundial, se ha desarrollado una estrategia de los países de tratar de hacer acuerdos fiscales entre ellos para evitar lo que se llama la evasión de los impuestos. Estados Unidos y Suiza, por ejemplo, han desarrollado un acuerdo. Antes se hablaba una cuenta suiza. La cuenta suiza era un total secreto, ya no. Suiza tiene que reportar al IRS de los Estados Unidos todos los ciudadanos de los Estados Unidos que tienen fondos en Suiza y en cualquier cuenta. Pero claro, los paraísos fiscales no han cambiado. Una de las cosas importantes es que sobre este tema realmente no solamente estamos hablando de Pandora, realmente tenemos el Offshore Leaks, que son 2.5 millones de documentos. Tenemos los Panama Papers, que son 11.5 millones de documentos revelados por un periódico alemán. El Paradise Papers, que esos tienen que ver con el Caribe, en donde son 13 millones, y luego Pandora Papers. Estamos hablando de una secuencia de muchas investigaciones, y en este caso estamos hablando de un consorcio internacional de periodistas investigativos. Entonces México no aguanta la carga fiscal. ¿Y qué es lo que hace México? Le dice a los usuarios de que tienen que convertir sus dólares a pesos mexicanos. Luego los pesos mexicanos se devalúan y se pierde la totalidad. Entonces no todos en los paraísos fiscales dependen completamente de esa posibilidad, de que tienen que proteger. Okay. ¿Qué pasa con los Emiratos Árabes, por ejemplo, que buscan precisamente cómo proteger su inversión? Pienso que debemos darle una lectura profundamente sistémica otra vez. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sistema? Es cuando debemos de darnos cuenta de las desigualdades profundas que tiene este planeta y de cómo se alimentan precisamente con la construcción de este tipo de instrumentos. Un paraíso fiscal no es para cualquiera, para empezar.
Es decir, no cualquiera tiene el fondo suficiente que quiere cuidar en función de alguna decisión adoptada en materia fiscal en general en uno de los países, pero aparte de eso, dentro de una construcción más allá del día a día o de lo cotidiano. Es decir, si tú llegas a función pública, pues está muy bien que quieras cuidar tus ahorros, pero no a costa de sacrificarte en función del resto de la ciudadanía, considerando que el sacrificio como tal, así digamos denominado, es que no, como mi país no tiene las condiciones suficientes, entonces voy a ir a que otro me lo resguarde. No, o sea, realmente lo ofensivo de esto es precisamente que son quienes tienen que tomar decisiones para la transformación de la desigualdad, los que están vinculados con este tipo de hechos es más, son súper cotidianos. Nosotros porque nos enteramos de 3, 4 o 5, pero es súper común la utilización de la figura y no se vale. Ahí es donde realmente la transformación estructural que podría generar diferencia no solo es señalar al que ya hizo la figura de offshore. En este Pandora Papers sale señalado el expresidente Alfredo Cristiani. Y en relación a lo que tú dices, ¿verdad? Como para ir aterrizando en por qué nos interesa a nosotros como país. Porque estamos viendo una figura nueva, una figura diferente de recaudación de impuestos que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Y estamos viendo cómo ellos están tratando de recuperar todos estos capitales que se han perdido, ¿verdad? O que se han ocultado, que es presuntamente por lo que se le está señalando al expresidente, por haber presuntamente ocultado, ¿verdad? Activos o propiedades fuera del país, que es lo que entiendo que está comentando Naida, que es el hecho de que personas que deberían de estar o que tuvieron una oportunidad de hacer un impacto en el país, prefirieron enfocar esa posición que tuvieron de poder en la creación o enlazar su poder para poder crear empresas fuera del país para ocultar estos activos. Hay países que consideran, como en el caso de El Salvador, y su protección es precisamente de cómo estas inversiones pueden ser una forma de evadir impuestos. El Salvador como tal tiene un déficit fiscal profundo y en este caso, como ya se ha dicho, precisamente más del 50% de la población salvadoreña es economía informal. Y como economía informal no paga impuestos de la renta, no paga IVA. Y uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio de Hacienda es cómo hacer de la economía informal una economía formal. Ese es un reto muy grande. Mientras no lo hagamos, no vamos a poder solventar el déficit fiscal. La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un decreto número 127 que aprobó la Asamblea Legislativa en el año 2018. Este decreto tenía como fundamento prohibirle al Ministerio de Hacienda auditar a empresas que en su momento tenían saldos pendientes y que fueron considerados como evasión fiscal con una cifra de alrededor de 280 millones de dólares. Hoy, tras esta declaratoria, ¿verdad?, para el Ministerio de Hacienda es darle el aval para que en 90 días pueda terminar las auditorías de estos casos que fueron suspendidos precisamente por este decreto, en la cual, según versa, varias empresas evadieron el total de este monto. Don Alfredo, vamos de nuevo, don Alfredo. Bueno, nuevamente, yo creo que hay dos elementos importantes. La responsabilidad del fisco, en este caso del Ministerio de Hacienda, de recaudar impuestos. Yo creo que eso no es cuestionable y es parte importante de su función. La otra cosa es que se trata de algunas empresas. Y para mí hay un concepto muy importante en la gobernabilidad, que cualquier empresa tiene que ser, en este caso, oída y vencida en juicio. Yo creo que anteriormente hay una serie de suposiciones de que algunas de estas empresas han evadido al fisco, pero no necesariamente se ha llevado a cabo una investigación total y ser declaradas
particularmente como evasoras de impuestos. Mira, aquí es donde precisamente volvemos al juego político en función de algo tan serio como las políticas fiscales, en función de incluso el mismo comportamiento o el traslape de vicios como tal. Ya sabemos que hay una práctica en la que ha habido una serie de salvatajes de la misma institucionalidad pública, es decir, de la Asamblea Legislativa a través de leyes, de la misma Corte, con más de alguna sentencia, favoreciendo determinados conglomerados empresariales, entre otras, que funcionan desde una lectura, una perspectiva profundamente política. Isaac, a ver, ¿cuál es tu valoración este nuevo, digamos, recurso que tiene legal ya el Ministerio de Hacienda para buscar esos 280 millones de dólares? Lo que se está comentando es el deber ser de hacia dónde deberíamos de apuntar en cuanto a políticas fiscales, ¿verdad? Pero en el tema de la inconstitucionalidad del decreto, recordaba que fue una iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker y que lamentablemente se mete el tema político porque todos conocemos la forma de operar de cómo se trabajaba en este tipo de iniciativas, preguntándonos a quiénes o a qué empresas se quiso beneficiar en aquel momento con este decreto. Ahora, lo que se busca es la justicia fiscal, buscar a aquellos que están evadiendo impuestos a que paguen, a que tributen. Recordar que este proceso ya había iniciado y que ya se tenía identificado los posibles 200 millones que no habían sido tributados y que con este decreto se pusieron en pausa y que aún faltan otros casos de confirmar. Eso es lo que se está habilitando nuevamente para que el Ministerio de Hacienda pueda ir y seguir con la investigación. Se tiene que determinar, según el proceso de ley de El Salvador, de que sí son. Una vez son, entonces ya tienen que justificar la parte tributaria. Es así de sencillo, porque es o todos en la cama o todos en el suelo. Tiene que ver precisamente con la justicia tributaria. Es decir, en este país, ¿quiénes pagan impuestos? ¿Quiénes son la mayoría de los que pagan impuestos? Y los que no pagan impuestos, ¿qué salvataje han tenido en relación de su propio funcionamiento para no hacerlo? Es ahí donde es cierto, tienen que ser oídos y vencidos en el juicio respectivo, pero tampoco de manera selectiva. Es decir, habría que ver las condiciones por las cuales también este decreto salió, que por supuesto a todas luces tiene una representación de intereses en particular, sí, pero aparte de hacer un mecanismo de investigación vinculado con ese hecho formal específico, lo que hay que revisar es el andamiaje completo. Porque estos decretos, y de hecho parece que fue un decreto que se fue sacado de la manga, pues, ¿verdad? Y hecho a la medida, y hecho a la medida hablando de 280 millones de dólares. De ciertos grupos de poder. Y acordate que en aquel entonces había una asamblea que tú mencionabas una palabra, funcionaba a modo de clientelismo, ¿verdad? Y de favores y de prestaciones a cambio de financiamientos de campañas y todo esto. ¿Genuflexa? Sí, y hasta cierto punto pues fue la forma de hacer política por muchos años. Y lamentablemente aquí están los resultados de esto, ¿verdad? Donde se permite a organizaciones, a empresas, a empresarios tener estas facilidades, entre comillas, ¿verdad? Y que al final son dineros que no llegan al Estado y que por consecuencia no llegan a satisfacer las necesidades de la gente en proyectos o presupuestos. Bueno, pues yo creo que esta es la lección más importante para el resto del sector empresarial, de que realmente todos los salvadoreños tenemos que ser justos desde el punto de vista de nuestra responsabilidad en la tributación. Y creo que hay que estar muy claros de la lógica y funcionamiento del capital. La lógica y el funcionamiento del capital va a llegar hasta donde se lo permitan. Entonces, claro, esto tampoco es que sea un escarmiento profundo en torno a la estructura tributaria que tenemos, porque no lo es. Es selectivo y hay que decirlo tal cual. Así como nos estamos ahorita concentrando en un caso en particular, en donde un exdiputado, que además tiene un montón de señalamientos durante el conflicto armado, después del conflicto armado, que ha representado intereses claros, concretos y directos, estando en esa bancada,
legislativa y que han sido evidentes con cada una de las leyes que se han ido aprobando, lo vamos a ir viendo en las futuras decisiones que se tomen. Ya no puedo continuar. Gracias, don Alfredo. Gracias a ti, Isaac, y gracias también a Naida. Me comprometo a traerlos en los próximos días de nuevo como pool para hablar de este tema. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.